Hoy recordamos una fecha especial. Esta predicación lleva por título: no solo partió la historia, sino que cambia tu vida y tu destino. La palabra más sonada en una época del año, la palabra Navidad, en los comercios. De hecho, cuando entramos a este lugar físico, desde las escaleras ya entramos y ya nos encontramos, ¿no? Todo el ambiente alusivo a la Navidad. Vemos luces, vemos decoración aludiendo a esta fecha también. Y todo esto infunde alegría, generosidad y compañerismo. La Navidad invita a todo esto, invita a todo este tipo de cosas. Y por eso Dios ponía en mi corazón predicarles de lo que ha sucedido hace ya más de 2000 años en este mundo. Alegría, generosidad, compañerismo es lo que invita a la Navidad. Se celebra universalmente esta fiesta, excepto algunos países que se podrían contar con los dedos de las manos, no lo hacen porque no son cristianos, ¿no? Entonces, en este sentido, pero la gran mayoría podemos decir, universalmente se celebra. En 2 días estará la gente celebrando lo que ellos llaman y se denomina Navidad. Entonces, por esta época incluso hay personas que llegan a paralizar situaciones que pueden afectar y dañar esa alegría, ese compañerismo, esa armonía que envuelve toda esta época del año. Entonces paralizan en su corazón y no quieren que todo eso que produce el efecto visual dañe el ambiente. Entonces es como que la gente hace un pare, dice Navidad, pare, se paró todo y yo voy a estar enfocado en esto. Pero también por otro lado vemos que hay personas que viven estas fechas espiritualmente abatidos. También encontramos dentro de la misma fecha, hay personas que toman estas fiestas como con tristeza, abatidos, desprovistos de la más mínima ilusión de fuerza, de ánimo. Y vemos el sentido contrario, los conocen. Yo he conocido gente así, de las dos formas, ¿no? Los que de una forma extraordinaria y a veces un poco descontrolada lo celebran, y también está como un espíritu de nostalgia. Es muy usual, yo no sé aquí, pero en Colombia se llamaba mucho el espíritu de la Navidad, ¿no? Entonces como que entraba el espíritu de Navidad y para unos era alegría, pero para los otros era un abatimiento. Así que aprovechar el ambiente navideño, como suele llamarse, no debe ser tomado, hermanos, como una mera ocasión para la fiesta, porque muchos lo celebran desde ese punto de vista, ¿no? Para el ocio, para la comida, para el consumismo también, porque por estas fechas hay muchísimo consumismo. Todo el mundo quiere regalarse, eso está bien, hermano, regalarnos está bien, pero todo en su medida, y hay todo un año también para regalarnos, ¿vale? Todo un año donde podemos demostrar con un regalo que amamos a la persona, o aunque no la amamos, llegar a la necesidad de alguien con un regalo. Entonces, no, el ambiente que vemos no debe ser tomado desde este punto de vista. ¿Por qué no? Porque cuando se hace bajo una idea, una mera idea de ocio, de fiesta, de consumismo, de comida, de borrachera, porque mucha gente también bebe muchísimo durante estas épocas, entonces para ahogar sus penas y bueno, todo lo que pasa, pues cuando se hace bajo ese contexto, hermanos, estamos vaciando la Navidad de su sentido primigenio. La Navidad tiene un sentido, un origen por el cual se originó el nacimiento del Señor. Entonces, si se celebra bajo esos contextos, obviamente se pierde ese sentido, ese origen de lo que tiene, la importancia que tiene la Navidad, porque fue importante, porque eso ha afectado nuestra vida. Como cristianos sabemos cuál fue la causa, amén, todos lo conocemos, sabemos cuál es la causa del nacimiento, el motivo de la encarnación del Verbo de Dios, como mencionaba también Ari. Sabemos, no puede haber un cristiano que pase estas fechas desapercibido diciendo, bueno, para mí la Navidad es todo el resto, porque es aquí donde está la importancia de la Navidad. Entonces sabemos que el Verbo se hizo carne, dice Juan, ¿no? Dios se hace carne para venir a salvar a este mundo. Así que nuestro deber como cristianos es tenerlo presente, no solamente un día, hermanos, sino cada uno de ellos. Todos los días tenemos que tener en cuenta qué es lo que significa en sí la Navidad, el nacimiento de Jesús.
No se puede limitar a un día. El mundo lo celebra así. Bueno, sabemos que el mundo, el que no tiene a Cristo, pues tiene muchos velos, pero el cristiano no. Entonces, como también lo mencionaba Jorge, nosotros todos los días nace el Señor en nuestras vidas y lo necesitamos cada día nacer a las cosas que Dios ha prometido, a nacer estados, a condiciones. Nuestra vida es un ciclo que no se detiene. Entonces es importante verla como cristianos desde el punto de vista correcto y centrar nuestra atención en eso, no solamente en un día, en el 25 de diciembre, que es donde se celebra, ¿no? Comprendiendo, hermanos, y siendo agradecidos con tan bello regalo que hemos recibido. Es hermoso. Cuando nosotros llegamos a la comprensión de lo que ocurrió en Navidad, entonces es el bello regalo que nos fue dado. ¿Y saben de quién? Pues sabemos nosotros, ¿no? ¿De quién viene el regalo del nacimiento de Jesús? Del Padre. Él fue un regalo, es que esto es muy grandioso, hermanos, recibir un regalo del Padre, que fue su Hijo. Eso es grandioso, hermano. Y cuando nosotros entendemos, y toda esta verdad que esconde toda la Navidad, entendemos eso con convicción, pues eso, hermanos, tiene que afectar nuestra vida de una manera muy especial. Así que si el acontecimiento espiritual que ha ocurrido, porque realmente con la Navidad y el nacimiento de Jesús, lo que ocurrió fue un acontecimiento espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Espiritual, va más allá de las fiestas, del ocio, de todo lo que vemos. Fue un acontecimiento espiritual. Entonces, ese acontecimiento espiritual y todo lo que lleva, porque es que lleva muchas cosas, ahí es en lo que nosotros como cristianos debemos estar centrados y destacar y recordar eso. Amén. Destacarlo en todos nuestros días, pero en este tiempo, porque es importante destacarlo también en este tiempo, porque en este tiempo la gente tiene como un corazón un poquito más dócil para recibir todo esto de parte del Señor. Entonces, no destaquemos los regalos y todo lo que envuelve, no destaquemos la comilona. Yo sé que es bueno comer hallacas, que es como las comidas tradicionales de cada país, todo eso es bueno. A mí me gusta, yo ya tengo mis 2 hallacas reservadas, porque la voy a comer. Pero vamos allá, recordemos y pongamos el énfasis en lo que se destaca, que es esa verdad espiritual que cambió el mundo. Dios haciéndose hombre, ese es el efecto espiritual, esa es la causa, Dios haciéndose hombre para intervenir directamente en la historia universal y que todos los hombres pudieran venir a Él. Es que sin el nacimiento no podríamos venir al Señor, ¿no? Él fue el que abrió el camino. Jesús nos abre el camino y nos permite, pues, llegar a Dios. Y esto es hermosísimo, hermanos. Por eso cuando en esta mañana estábamos alabando al Señor, podemos entender y decir, Señor, qué maravilloso. Yo mientras estaba alabando, estaba pensando en lo que Dios había puesto para compartir. Decía, nos abriste el camino para llegar a nuestro Padre. Ya no es Dios para nosotros, es Padre. Sigue siendo Dios, obviamente, pero no lo vemos como un Dios lejano, imposible de alcanzar. Entonces es ahí donde se debe hallar el valor, la riqueza y la bendición de lo que envuelve en esta fecha, la Navidad. Es ahí. Solo a partir de ahí, entonces, recobrará verdadero sentido y estaremos celebrándola, recordándola con una correcta interpretación. Amén. Solamente cuando entendemos esas 2 verdades, que bueno, no voy a entrar a explicar todo eso, ustedes ya lo saben lo que significa eso, pero les recuerdo esa parte. Pensemos por un momento en esto, hermanos. Al comienzo, Dios dice que hizo todo, ¿no? Creó todo. Los primeros capítulos de Génesis nos muestran la creación y cómo Dios creó todo. Dios hizo que de la tierra brotara vida en todas sus formas, vida animal, vida vegetal, vida humana. Eso fue lo que sucedió en los primeros 6 días de la creación. Brotó vida. ¿Cuántos decimos amén? Brotó vida. Y entre esa estaba la vida del hombre, brotando vida. Sopló el Señor. Cuando tomó el polvo de la tierra, sopló, hizo esto. Imagínense en el soplo de Dios. Y se originó, se creó al hombre. El hombre desobedece, ¿no? Desobedece, cae, desobedece el único mandamiento que tenía que cumplir. Desobedece y a partir de ahí, a partir de ese momento, el Padre decide salvarnos. ¿Cuántos decimos amén?
Yo espero muchos amenes y gloria a Dios en esta mañana, porque aquí hoy vamos a saltar lo que es el nacimiento de Jesús. Decidió salvarnos por eso. Y por eso existe la Navidad, el nacimiento de Jesús. Porque necesitábamos ser salvados. El Hijo de Dios fue hecho carne para salvar a la humanidad. Ese fue la razón, el origen primigenio, el origen, el comienzo, el motivo, la causa que Dios tuvo fue eso. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos que el camino se abriera para llegar al Padre y poder acercarnos a Él. Y la única persona que podía ofrecer eso era el Hijo de Dios, que es Dios, Jesús, encarnado, el Verbo hecho carne. Era la única forma, el único medio. Así que Jesús nació, sirvió a los hombres, murió en la cruz y resucitó. Ahí vemos el plan de Dios, diseñado de Dios para su Hijo sobre esta tierra. Necesitaba salvar. No había otra forma de que nosotros pudiésemos ser salvos. No había otra forma. No era diciendo, Señor, perdónanos. No, se necesitaba un cordero muerto. Pero para que Jesús pudiera vivir, necesitaba ¿qué? Nacer, ¿no? Y para que pudiera resucitar, tenía que morir. Y esas son las ecuaciones perfectas de Dios. Nació, sirvió, murió y resucitó. Todo esto está envuelto en la Navidad. No hago el énfasis en el resto, sino en el nacimiento. Hebreos capítulo 10, verso 5. Se los leo desde aquí, anoten los que quieran anotar. Hebreos 10, capítulo 5 dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Se necesitaba un cuerpo, se necesitaba el nacimiento del Hijo de Dios para que el hombre pudiera ser salvo. Y aquí Cristo lo dice, ¿no? En la escritura de los Hebreos. No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. El pecado necesitaba una solución. Una solución urgente, porque si no fuera por Cristo, pues todo el mundo estaba condenado, la condenación eterna. Pero Cristo ofreció su cuerpo. Dios le propuso, yo no sé cómo fue el diálogo entre ellos, a mí me gusta un poquito llegar a esos espacios, no con esto estoy diciendo que esté, ¿no? Pero yo no sé cómo fue el diálogo entre el Padre y el Hijo para que se diera ese nacimiento, pero tuvo que ser hermoso cuando ya es tiempo de que salgas, de que el Verbo se encarne. El Emanuel, Dios con nosotros, fue presentado a este mundo. Eso es hermoso, el Emanuel, Dios con nosotros, con un cuerpo de carne y hueso. Por eso no es que yo no puedo hacer esto. Cristo todo lo pudo hacer, fue un hombre, tenía esa unión hipostática que es 100% hombre, 100% Dios. Él vino y padeció todo lo que nosotros también hemos padecido. Así que el Emanuel, ese nombre es precioso, fue presentado. Fueron las palabras que también en la prédica de Arielito nos mencionó, ¿no? Se ha ido entrelazando todo. El Emanuel, Dios con nosotros, cuando el ángel vino a anunciarle a María lo que iba a suceder. Si seguimos con la lectura de Hebreos 10, en el verso 7 dice: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Hacer la voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Cristo? ¿Cuál era? Era perdonar y salvar al hombre de sus pecados. El medio que sería ofrecido para que esa voluntad del Padre fuera una realidad y la pudiéramos experimentar literalmente. Una verdad espiritual, pero que la disfrutamos literalmente sobre nuestras vidas. Así que para que se pudiese perdonar y salvar al hombre de sus pecados, se necesitaba el nacimiento de Jesús. Somos conscientes, el nacimiento de Jesús se necesitaba. Entonces, con el nacimiento se introduce todo el desarrollo de la promesa de la redención. Empieza con eso. Ya hemos dicho que Él sirvió, vivió,
murió y resucitó. Pero con el nacimiento es la introducción para todo el resto de cosas que se iban a desarrollar a nuestro favor. Es hermoso pensar en todo eso. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermoso este versículo también. Un niño nos es nacido, Jesús. Aquí se está refiriendo la profecía a Jesús. Y Él será el admirable consejero. Es que es tremendo. Cuando nosotros pasamos por situaciones, ¿a dónde acudimos? Acudimos al admirable consejero. No acudas a nadie más. Primero al consejero. A veces necesitamos el consejo humano, pero pide el consejo a un sabio, una persona que tenga temor de Dios y que conozca a Dios, porque te va a dar el consejo igual, el consejo que te daría el Señor. Admirable consejero, el que nos aconseja, el que nos guía. Dice el Dios fuerte, porque todo eso es Jesús. Dios fuerte, Padre eterno, nos ama con el amor del Padre. Él no es nuestro Padre es Dios Padre. Pero el amor que Jesús siente por nosotros es el amor del Padre. Como un Padre ama, ¿no? Y el príncipe de paz, el que cambió todo en nuestro corazón. El que es capaz de infundir paz en los momentos más difíciles, porque Él es la paz. La paz no es ausencia de conflictos. La paz es que aunque haya conflictos, mi corazón está en paz. Amén. Porque la paz es Cristo. No es ninguna otra idea. El mundo anda como anda porque no tienen a la paz. La paz tiene que morar en nuestros corazones. Si no mora en nuestros corazones, tan solo pues será una paz aparente o una paz que ofrece el mundo, porque no es la paz de que habla la palabra. Así que con el nacimiento de Jesús, no solamente la historia universal de esta humanidad se partió en dos. Es el título de la prédica, parte del título. No solamente se partió la historia de la humanidad. El nacimiento del Señor también cambió nuestro presente, nuestro destino eterno. Lo partió. Nuestra vida fue partida. Y esto es positivo, hermanos. Esto es una gran bendición. Sabemos que cuando vamos a todos los libros de historia y de lo que es la historia universal, siempre existe el antes y el después, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Y aunque algunos investigadores, especialmente el área de los académicos, de los artistas, hay un sector donde quitan esa expresión de antes y después de Cristo y es cambiada por el antes de la era común o la era actual, aludiendo pues que por sus razones neutras así se llama, lo quieren llamar así, no antes y después de Cristo. Entonces, bueno, eso, las siglas es lo de menos. Amén. Como lo quieran llamar allá cada quien, yo lo seguiré llamando antes de Cristo y después de Cristo. Aunque no es una cosa que vamos a encontrar en la Biblia literalmente como el AC y el DC, no. Pero sí tenemos algo muy importante. Una Biblia con 66 libros donde está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Y para mí es el antes y el después, amén. Y así debe ser considerado por todos los cristianos, un antes y un después. Así que las siglas o sin ellas, la verdad, con la llegada del Salvador al mundo, no solo partió esa historia, no solamente distingue un antes y un después en la historia universal, sino que también su finalidad principal estaba enfocada en los hombres, en nosotros. Cuando digo hombres está el género, no vamos a entrar aquí con toda la moda esta absurda. Hombres incluye hombres y mujeres. Por lo tanto, su finalidad estaba ahí. Con Jesús, dado a este mundo, se empezó a brindar la oportunidad de partir también la historia particular de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudamos por eso, hermanos. Aplaudamos porque con el nacimiento de Jesús se le brinda al hombre, que es el enfoque principal que tiene el nacimiento de Jesús, de partir la historia particular de cada uno de nosotros en un antes y en un después. ¿Ha sucedido? Amén. Esto no son cosas que se dicen. Podemos cada uno de nosotros perfectamente, si nos dijeran, decir mi vida era esta y ahora es esto. Antes era un pecador, ahora soy un justo. Antes estaba en condenación, ahora soy salvo.
Todo eso envuelve y efectivamente el nacimiento de Cristo en nuestros corazones operó un antes y un después. Antes éramos lo que éramos, ahora somos lo que somos en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús también partió toda nuestra historia en dos. Y eso es maravilloso, una historia partida donde ya lo de atrás no existe, sino que se extiende hacia adelante porque hubo un después. Y nosotros vivimos en ese después, en ese nuevo pacto que fue comprado y efectuado con la sangre preciosa de Cristo. Cuando cantamos esa canción de venid y adoremos a Belén. Belén significa casa del pan. Lo sabíamos, ¿no? Entonces nosotros venimos a la casa del pan, al pan de vida que vino a nosotros a través de esa salvación, a comer del pan de vida que es Cristo. Hay un antes y un después. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Un antes y un después. Vive en el después, no vivas en el antes, porque eso no nos va a bendecir. Hay una promesa hermosa y nuestra historia particular se partió en dos también. A través de Jesús experimentamos una vida nueva, hermanos. Una vida nueva, separando lo viejo de lo nuevo. Eso es todo lo que envuelve las fechas y el recordar estas fechas. Un antes y un después. Hemos separado todo lo viejo porque Dios nos ha dicho, como también mencionaba Jorge, que tenemos una nueva naturaleza. Todas las cosas pasadas quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas en esa nueva vida que Dios nos ha impartido a través del nacimiento de Jesús y porque nosotros le hemos reconocido y hemos visto la necesidad de un Salvador personal, de una relación personal con Cristo. Amén. Así que una vida nueva donde Jesús es quien revela y acerca al Padre. No hay otra forma, hermanos. El hombre no puede buscar otra forma para que sea revelado el carácter y lo que es Dios Padre, ni acercarnos a Él. No hay nada, no hay religión que exista en este mundo, no hay otro medio, no es ni por nuestra propia justicia, ni por lo bueno que seamos, nada. El único que revela y acerca al Padre es Jesús. Y para eso nació. Amén. Así que después de que Él nos acerca, nos revela nuestra condición miserable, caída, de ese antes. Y nos da la oportunidad de decir, hay un presente. Hay un después para tu vida. Quiero partirlo en dos. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esa verdad poderosa que cambia nuestro presente y cambiará nuestro destino, entonces Él nos invita a seguir su ejemplo. No podemos seguir el ejemplo de Jesús si esto primero no pasa. Si primero no se nos revela la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Y entonces ahí ya vemos nuestra miseria humana y que necesitamos de esa partición. ¡Pum! Entonces, no solamente es necesario con eso. Después de eso, que fue lo que hizo la tarea de Jesús sobre esta tierra, entonces Él invita, sígueme, sígueme. Por eso nuestra vida debe seguir su ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. No hay un cristianismo genuino, auténtico y verdadero si no seguimos el ejemplo de Jesús. Aunque nos llamemos cristianos y nos creamos los más devotos, en todos los aspectos Jesús tiene que estar presente en cada decisión, cada uno de nuestros días. Por esto no se recuerda un solo día, se debe recordar todos los días de nuestra vida. Recordar el nacimiento de Jesús con su frase habitual. Se celebra, ¿no? Así lo celebra el mundo. Feliz Navidad. ¿No? Decimos feliz Navidad, feliz Navidad. Pero ese feliz Navidad no ha de convertirse en un cliché, hermanos. Si nosotros tenemos masticado todo esto, vivenciado, lo que ya les he explicado anteriormente, entonces esa frase la vamos a decir entendiendo. Y la vamos a transmitir con ese poder que tiene esa frase. Feliz Navidad. No es tan solo un cliché. ¡Feliz Navidad! Que también quieren quitarlo por el felices fiestas. No, son felices fiestas. Celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. Amén. Por todo lado quieren quitar no digan felices fiestas, hermano, les aconsejo. Ustedes digan como quieran, pero yo les aconsejo, no digan felices fiestas. Tenemos que decir, si queremos decirla, feliz Navidad, porque está haciendo alusión a todo lo que les estoy diciendo.
Así que el nacimiento de Jesús no puede vaciarse de su fuerza y propósito. No puede vaciarse. Y si lo vivimos en este tiempo con mayor intensidad, no puede vaciarse, hermanos, de lo que ya he explicado. ¿Lo entendemos, hermanos? Eso tiene que estar presente. Y cada uno de nuestros días y en estos días, pues que hay ese ambiente con mayor ímpetu, sobre todo para expresarlo a otros. A veces somos muy egoístas, a veces entendemos todo esto, pero se queda en el secreto de nuestro corazón. Y estas verdades son para decirles al otro. Y si tú tienes la oportunidad de decirle, vas a tenerla, no estoy hablando mal, vas a tener la oportunidad de decirle a muchos feliz Navidad. Entonces tú le vas a decir feliz Navidad, pero le vas a explicar lo que sucedió. Siéntalo un momentito y explícale. No seas tan ceremonioso, tan religioso. Sencillamente suelta las perlas de una forma bella como lo hacía Jesús, con la ilustración, con lo cotidiano. Suelta las perlas que no se queden para nosotros, porque ya hemos encontrado la perla de valor, como decía también Ari. Pero esa perla debe ser pronunciada, debe ser compartida. Amén. Entonces no puede quedar reducido a su verdadero y vaciarse el verdadero propósito de la Navidad, ni quedar reducido, como les digo, a un par de semanas. Estas casi son 3 semanas donde se termina con la fiesta también y la tradición de los Reyes Magos. Entonces va a estar el ambiente muy impregnado de todo esto. Vivir el nacimiento de Jesús deberá convertirse en una experiencia transformadora día a día. Vivir el nacimiento de Jesús no se limita a 3 semanas ni a una semana. Es una experiencia transformadora porque nos va transformando esa verdad, ese evento espiritual, ese haber sido perdonados, ese haber partido la historia de nuestra vida en dos, ofrece una transformación día a día. El nacimiento del Salvador lo cambió todo. ¿Cuántos decimos amén? Todo lo cambió y todo es todo. ¿No? El Señor no le gusta hacer parches. Si algo se caracteriza, el Dios Todopoderoso, no por hacer parches. El Señor lo cambia todo. Oportunidad para ser justificados, liberados de la condenación, nuevas criaturas, tremendas verdades. Lo cambió todo. Santificados en su verdad, santificados en esta verdad. Santificados porque seguimos el ejemplo de Jesús. Aunque el mundo nos diga lo que nos diga, aunque nos critiquen, somos santificados por seguir a Jesús, no por seguir nuestras corrientes, nuestras ideas. Somos santificados cuando seguimos el ejemplo de Jesús, cuando hacemos lo bueno y no lo malo. Ahí estamos siendo santificados. Así que poder producir estos frutos de justicia, para poderlos producir, se necesitaba de Cristo, se necesitaba de Jesús naciendo para esta humanidad, pero también naciendo en nuestro corazón. Es lo más importante. Evidentemente, lo quieran o no lo quieran reconocer, Cristo marcó la historia de la humanidad en 2. Pero, hermanos, lo más importante es transmitir el propósito principal. Dios quiere y envió a su Hijo para marcar el corazón del hombre en un antes y un después. Ese es el principal motivo por el que fue enviado Jesús. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ese es el nacimiento. Por eso no podemos discutir y argumentar con mucha elocuencia y mucha cultura en cuanto a la historia. Sí, marcó la historia. Mucha gente así marcó la historia. Y un antes, pues bueno, ¿y tú qué? ¿Y tu corazón cómo está? Eso es lo que importa, porque dice que Él creó todo nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas. Entonces eso habla de una relación personal, de un nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Por eso lo necesitamos, lo necesitamos. Dios sabía que le íbamos a fallar, Dios sabía que el hombre le iba a fallar, y Él preparó todo porque Él conoce el antes y el después todo. Él es omnisciente, sabe todo. Conoce los tiempos. Para Dios ya pasó la película de la humanidad, ya sabe cómo va a terminar todo. Por eso están las profecías y todo está escrito, porque Dios lo sabe. Nosotros no, pero Dios sí.
Y él sabía que el hombre le iba a fallar. Él sabía que el hombre en Edén iba a caer. Entonces preparó para nosotros tiempo atrás todas esas obras buenas para que caminemos en ellos. Así que mis queridos hermanos, el nacimiento de Jesús lo cambió todo. Dile al que tienes al pie. Dile al que tienes al pie. El nacimiento de Jesús lo cambió todo, Tercio. Díselo y repítanselo. Una palabra poderosa, lo cambió todo. Todo lo cambió para aquel endemoniado. Cuando Jesús le dijo, cállate y sal de él, y quedó libre. Todo cambió. Un hombre endemoniado, completamente atado por demonios. Para ese hombre, cuando el Señor le dijo a ese demonio que operaba dentro de él, cállate y sal fuera, inmediatamente quedó libre. Por supuesto que para él todo cambió, todo fue hecho nuevo, todo en su vida cambió. Todo cambió para aquel leproso, el leproso, cuando la mano de Jesús se extendió sobre él. A mí, si algo me gusta de la vida de Jesús, es su diversidad de formas para traer bendición a las almas. Unas veces escupía, otras veces hablaba. Era diverso, creativo. Y al leproso, con el leproso, ¿qué dijo? No habló. Le extendió sobre él su mano sanadora, y quedó sano. Todo cambió para aquel leproso. Todo cambió para aquel paralítico que escuchó por boca de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Todo cambió. Un hombre que estaba 38 años esperando el milagro de aquel pozo, que se movieran las aguas y a ver quién le ayudaba a que las aguas se movieran. Las tradiciones donde Dios pone, donde el hombre pone la mira. Ahí no estaba en ese estanque de Betesda, no estaba en el moverse en las aguas, estaba en las palabras de Jesús, estaban en el Salvador, y por eso para él también todo lo cambió. Y una vez Jesús le sana, ¿qué dice? Toma tu lecho y anda, camina, disfruta la vida conmigo. Todo cambió para María cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. María estaba triste. Su hermano y amigo de Jesús había muerto. Llevaba 4 días, dice la Escritura, muerto, ya olía. Y estaba triste. Y tal vez con muchas preguntas en su corazón de ¿por qué no llegaste? Porque de hecho, ¿por qué tardaste tanto? Pero Jesús quería que el Padre se glorificara y Él se glorificara y que la gente creyera. Por eso fueron necesarios 4 días. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Lázaro salió fuera tan solamente con Jesús decir eso. Todo cambió para aquel ciego que escuchó, ¿qué quieres que te haga? Jesús le dijo. Muchas veces Jesús nos pregunta, muchísimas veces a través de su palabra, de una prédica, ¿qué quieres que te haga? Y aquel ciego le expresó su necesidad, que recobre la vista. Yo pensaba en esto y decía, si el ser humano que camina sin Dios, lejos de Jesús, exclamara este deseo del corazón, que recobre la vista. Hay que recobrar la vista espiritual. Él la tenía física. Yo decía, Señor, y oraba en ese momento, Señor, necesitamos que muchos recobren la vista espiritual. Que vean su necesidad y su condición, la vean como una tragedia, porque es una tragedia, y clamen a ti. Y segurísimo Dios va a responder, porque Dios responde a eso, hermanos. En cada una de estas, y serían muchos malos ejemplos, de estas situaciones que vivió las personas, leprosos, ciegos, abatidos, muertos, desesperanzados, como el caso de María, puede estar reflejada alguna situación de nosotros, hermanos. Jesús le dijo a aquella niña, Talita Cumi,
A ti te digo, niña, levántate. Todo cambió para esa niña, para esos padres. Cuando nosotros nos apropiamos de todo esto que hace Jesús, gracias a su nacimiento, las cosas cambian. Nosotros empezamos a ver la vida desde otro sentido, desde lo importante. Necesitamos todo este tipo de respuestas. Necesitamos recobrar la vista. Necesitamos quitar la lepra del pecado. El peor pecado es no seguir a Cristo. Y el hombre va a ir a condenación por no seguir a Cristo, como Él pide. Es el peor pecado. El peor pecado es no seguir a Cristo, no reconocerle como único y suficiente Salvador. Todos sin Cristo estamos en un lecho. Y aún en la vida cristiana, a veces nuestra condición puede estar en un lecho, estar detenidos, estancados en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida de devoción a Dios, estancados. Por eso todos necesitamos esas palabras de Jesús diciendo, levántate. Necesitamos que Dios también extienda su mano y nos limpie. Cuando hemos fallado, cuando hemos cometido errores, necesitamos, Señor, pasa tu mano. Esto no es la mano literal de Jesús, es pasa tu presencia. Devuélveme al sentido. Quita todo aquello que te ha ofendido. Necesitamos el Talita Kumi. Levantarnos, hermanos. Y ojalá que el 2025 todos podamos escuchar esa voz que el Señor dice, levántate. Porque en la vida cristiana no es para estar casi como moribundos, no se nos ha dado esa vida. Es una vida en resurrección, hermanos. Y necesitamos levantarnos. Y como esa niña, es que las palabras, me encanta, como le dice, Talita Kumi, pero lo que traduce es niña, levántate. Niños, levántense. Hombres y mujeres, levántense. Amén. Necesitamos todo esto. Necesitamos salir como Lázaro. Lázaro estaba muerto en una tumba, yacía en una tumba y olía. Nosotros a veces nos metemos en cuevas, nos aislamos, casi muertos cuando hemos recibido la vida que se obró a través de ese nacimiento y nos envolvemos en un ambiente lúgubre, casi como una tumba y no salimos. Necesitamos escuchar la voz de Dios y afinar nuestros oídos para, Lázaro, pon tu nombre, sal fuera, porque ahí es donde tenemos que estar. Hemos sido rescatados por la obra y el nacimiento de Jesús. Ahí empezó todo el plan de redención. No vivamos como vive el mundo, hermanos, porque no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para vivir una vida en libertad, una vida en poder, una vida con propósito, una vida que se enciende dentro y transmite lo que es Cristo en nosotros al resto. Una vida de fe, hermanos, ha sido todo cambiado para nosotros, todo cambió. Entonces, si vivimos, si somos conscientes, vivamos bajo esa estructura de que todo cambió, de que nuestra vida se partió en dos y que yo estoy bajo un nuevo pacto precioso, poderoso, donde por gracia puedo conseguir todo aquello que se planificó desde antes de la fundación del mundo para que yo camine en él y que tú camines en él. A veces todo se vuelve muy cliché, frases repetidas sin sentido. Y llegamos a vivir un cristianismo de repetir y no masticar ni vivir, ni de que eso transforme nuestra vida. Y no es eso, para eso no nació Cristo. Cristo nació para transformarnos día a día, hermanos. Y en los ejemplos que le di de todos estos personajes bíblicos que fueron historias reales, fueron dados para eso, vidas transformadas. Vidas transformadas. La palabra Navidad viene de la palabra nativitate en el latín, es una expresión latina que se usa para Navidad. Nativitate en su origen latín significa nacimiento de la vida para ti. Esto es hermoso, hermano. Nacimiento de la vida para ti. Eso significa la Navidad. Nacimiento de la vida. ¿Quién es la vida? Es uno de los nombres que recibe Jesús. Jesús es la vida. La vida nació para ti. La vida nació, pon tu nombre. Nacimiento de la vida, nacimiento de Jesús para mí, Luz Helena. Eso es la Navidad, no es otra cosa. No es otra cosa. Jesús ha nacido para ti.
Sería la pregunta. Nacer desde la perspectiva bíblica. Tristemente, tengo que decirlo, hermanos. Hay muchos cristianos que han pasado de forma cliché, pasan por la fe, pero Jesús no nace en su corazón. No nace. Ese nacer tiene connotaciones muy importantes. Centralidad, prioridad. Cuando Jesús ha nacido en nuestro corazón, Él es lo prioritario. No hay nada más importante que Jesús en nuestros días. No es intercambiable, no es nada. Jesús es lo primero. Y eso es nacer. Eso es nacer. Eso es hacer que Jesús nazca en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿ha nacido? ¿Ha nacido Jesús bajo todo lo que implica ese nacimiento? ¿Saben una cosa, hermanos? Esta pregunta, la respuesta que le demos a esta pregunta, siendo también cristianos, y para inconversos ya ni te digo, pero siendo cristianos, es trascendental. Contestarla bíblicamente. Si algo hemos repetido, creo que durante este año, no hacer valoraciones de acuerdo a lo que nosotros creamos, sino que todo tenemos que pasarlo por la palabra para saber si estamos en lo correcto. Es trascendental la respuesta que demos a esta pregunta. Tiene connotaciones muy importantes que marcarán nuestra vida. Connotaciones importantísimas. De responderla y de vivirla. No solamente responderla, sino de vivirla. Cuando yo hacía esta pregunta en lo que Dios me estaba dando, yo me la respondí. Y no dije a la ligera, sí, sino que hice un análisis de mi vida, medité en lo que significa y cómo estoy yo llevando esta verdad en mi vida. ¿Cómo la estoy llevando? El peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces necesitamos la intervención en ese momento del Espíritu Santo y decir, Señor, ya nació porque vine, hice una decisión de fe, porque vengo y me congrego. Eso hace parte. Y paré. Y dije, ¿hasta qué punto tú has nacido? ¿Hasta qué punto todo eso que tú me diste antes de todo esto, Señor, es una realidad en mi vida? Y yo estoy viviendo ese nacimiento. Porque eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Confrontarnos nosotros mismos con nuestra realidad. Si es mala, hay esperanza para cambio. Amén. No, yo no puedo. No. Jesús ofrece cambio, ofrece transformación. Amén. Si vamos medio, ahí a media marcha, hay posibilidades de avanzar como Dios quiere. Amén. Siempre en Dios hay oportunidad, siempre, hermano, siempre. Entonces es una respuesta muy importante porque es trascendental. Yo te invito a que cierres tus ojos. Es trascendental. Cierra tus ojos. El Evangelio dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, casa del pan, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Un encuentro con un ángel tiene que ser algo tremendamente sobrenatural y maravilloso. Pero me quedo con estas dos frases, pasemos y veamos. No se quedaron ahí con sus ovejitas, sino que decidieron pasar hasta Belén.
y ver con sus ojos lo que había sucedido. Navidad es el nacimiento de la vida para ti, no te olvides eso. Pon tu nombre. Este es el sentido primigenio, su origen. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, vayamos a Belén. Ni tú ni yo hemos visto a Jesús literalmente. No hemos visto el cuerpo de Jesús literal. Pero nuestro corazón un día se vio la urgencia de ir a Jesús. Y era necesario que viéramos esa urgencia, y damos gracias a Dios por el día en que nosotros pudimos ver esa urgencia de que Jesús debía de nacer en nuestros corazones. Este es el mensaje que debemos entregar al mundo, hermanos. El nacimiento de la vida para ti. Cuando tengas la oportunidad, que van a ser muchas durante estas fiestas y celebraciones, de decir feliz Navidad, comparte esto. Tan solo con esta frase de decirle: ¿sabes qué significa la Navidad? Que un día Jesús nació para ti, pero tienes que pasar, tienes que ir y querer comer del pan de vida para tu salvación. Para que todo cambie, necesitas ir. La salvación no se adquiere por lo que nos han contado, por lo que nos puedan decir. La salvación que viene a través del que nació, de Jesús, habla de un encuentro personal. Personal. Y para eso nosotros tenemos que ir. Jesús ya vino a buscarnos. Eso significa el nacimiento también. Él vino a buscar al hombre. Partió de Dios buscarnos y redimirnos. Ahora la parte que hace el hombre es venir a Él. Así como esos pastores que dijeron: pasemos, tenían que desplazarse hasta Belén y veamos. Todos necesitamos, lo reconozcamos o no, de ver a Jesús nacer en nuestros corazones. La fe no vive por la fe de otro, por la conversión de otro. Jesús vino a salvar a los hombres y estableció una relación personal. Personal. Y eso es lo que invita, a lo que invita la Navidad. Del comprender esto, del comprender la necesidad de que nuestra vida, por exitosa que sea, por abundante que sea, por buena que sea, por la maravillosa familia que tengamos, necesita partirse en dos. Necesita partirse en dos. Todo lo viejo tiene que quedar atrás, porque lo viejo es lo que condena y lo nuevo trae salvación. Jesús trajo salvación al mundo. Pasemos a comer del pan de vida. Vayamos, porque Él está listo a recibirnos. Está listo a recibirnos. Y nuestro deber es ir. Vayamos, pasemos y vayamos. Relación personal, íntima con Dios. No por lo que nos cuentan, no por la tradición. Nada de esto tuvo. Ese fue el objeto del nacimiento de Jesús. Nada de esto, aunque nos lo hayan enseñado. Cristo nació. La vida nació para el que quiera recibir la vida. Y no hay vida fuera de Cristo. No hay vida. Ni destino eterno con Cristo. Por eso la prédica se llamaba así. Partió la historia en dos. Cambia mi vida y mi destino. Te damos gracias, Señor, por tu nacimiento, por tu muerte, por tu vida, por tu ejemplo.
Te damos gracias, Jesús. Todo por gracia, no por nosotros, todo por gracia. Y te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te bendecimos porque eres tú el que lo merece. El único que merece que nuestras manos se levanten para adorar. Ponte de pie, hermanos. Ponte de pie y adora a Dios. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Y dile gracias, Jesús. Gracias por el nacimiento. Gracias, Padre, por haber creado la redención para mí. Gracias, Jesús, por haber nacido. Gracias por haber caminado sobre esta tierra. Gracias por el ejemplo de vida que diste. Gracias, Jesús, porque tú eres santo, porque tú eres el Emanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, oh, el Dios fuerte. Gracias, Jesús, porque hoy nuestros labios, nuestro corazón y nuestro espíritu puede decir estas palabras con entendimiento y alabarte. Aquel que nació en Belén, en la casa del pan. Oh, gracias, Jesús. Por eso yo les invito a que alabemos y vengamos y adoremos al Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Venid y adoremos, hermanos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Gracias, me acompañan con las palmas. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, con gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Una vez más, venid fieles todos, a Belén marchemos, con gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, a Cristo el Señor, a Cristo